Familia, buenas tardes, bienvenidos a esta gran vía que se abre para todos ustedes en nuestra página web www.ceutatelevision.com y en nuestros perfiles en redes sociales, el de Facebook, Ceuta Televisión, y el de Twitter, @CeutaTV. Les invito, como siempre, como cada tarde, a cualquier hora, por supuesto, si lo desean, a decirnos desde qué parte del mundo nos están viendo, si nos siguen desde Ceuta, pues desde qué parte, desde qué barrio de nuestra ciudad. Vamos con algunos contenidos de actualidad, por ejemplo, con la asamblea de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, que ha acabado incluso con algunas denuncias por intentos de agresión entre dos presidentes vecinales, según ha podido saber Ceuta Televisión. Esto es lo que ocurrió. Las cuentas de la Federación de Vecinos han sido rechazadas en una controvertida asamblea tras la que quedó claro una vez más el cisma existente en el movimiento vecinal. A las asociaciones representadas se les presentaron dos listados de cuentas, tanto el del funcionamiento de la Federación como de las Brigadas Verdes. Ambas acabaron con el no como opción mayoritaria. En el primero de los epígrafes fueron 20 las asociaciones que reprobaron las cuentas por 11 que las respaldaron y una abstención. En cuanto a las Brigadas Verdes, las cuentas recibieron 17 votos en negativos por 11 a favor y 8 abstenciones. La diferencia entre censos se explica, según algunos asistentes, en base a que no todos los presidentes estuvieron presentes en las dos votaciones. Pero la tensión no acabó ahí. José Ramos, expresidente de la Federación, acabó pidiendo la dimisión de quien fuera su vicepresidente, Juan Moreno, aunque no tuvo efecto. Dos de los presidentes de cada bando, José María Romero, del Recinto Sur, y Miguel Ayora, de Erquicia, acabaron discutiendo lo que ha motivado una denuncia del primero al segundo. Según ha podido saber Ceuta Televisión, Ayora ya ha prestado declaración ante la Jefatura Superior de Policía y este jueves a las 10:30 se producirá el acto de conciliación en el Palacio de Justicia. El rechazo de las cuentas no implica ningún cambio en el proceder de Juan Moreno. Este ha comentado que los números federativos están perfectamente auditados tanto por intervención como por la Consejería de Medio Ambiente y se negó a exponer facturas en la Asamblea, aunque cualquier presidente que quiera consultarlas en privado puede solicitar una reunión con él. Otra particularidad ha sido el voto delegado de otros dirigentes vecinales en 3 personas, Ayora, Ramos y el presidente de Manzanera, García Sagado, que finalmente inclinaron la balanza. Ramos aportó el voto de 5 presidentes por 2 de García y 1 de Ayora, algo que afean desde la Junta Directiva de la Federación, ya que se han ido a buscar votos de personas que nunca han asistido a las distintas asambleas. Una asamblea que, según insiste Moreno, es similar a las que se celebraban en la época de Ramos. Por cierto, que el actual presidente tiene intención no solo de agotar su mandato, sino de presentarse a la reelección. Su conciencia, dice, está muy tranquila. Dos avisos relacionados a continuación con el cáncer. Por un lado, la salida a la calle que tenían prevista mañana las amigas de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas se pospone por motivos climatológicos al próximo viernes. Repetimos, la cuestión de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas se trasladan 24 horas en el tiempo pues por aquello de la lluvia que parece nos va a acompañar durante las próximas horas. Y hoy se ha presentado, luego hablaremos de ello en el último tramo del programa, pero ahí va un avance, el dispositivo de prevención precoz del cáncer de colon. Ha sido un acto en la Biblioteca Pública del Estado al que han asistido, entre otros, la propia consejera del área, Adela Nieto. Hacer bueno el tópico de mejor prevenir que curar es quizá el objetivo de la campaña de detección precoz de cáncer de colon presentada este miércoles en la Biblioteca Pública del Estado por parte tanto de Ingesa como de la Ciudad Autónoma. El procedimiento es sencillo. Personas de edad comprendida entre 65 y 69 años recibirán una carta para que se hagan un reconocimiento que, se insiste, es indoloro, gratuito y puede salvar una vida. Primero se realizará un depósito de heces en algunos puntos especificados y en caso de resultado positivo se procedería a la colonoscopia. Algunos de los datos de prevalencia de este tipo de cáncer los daba la consejera de Sanidad, Adela Nieto. En estos últimos 5 años ha habido 73 casos de estudio, de ellos 42 en hombres y 31 en mujeres. La detención precoz, en este caso del cáncer colorectal, permite disminuir la mortalidad por este tipo de cáncer, disminuye, por supuesto, la agresividad también de los tratamientos, así como las hospitalizaciones. Una detección precoz, por lo tanto, conllevaría a que el porcentaje de supervivencia sería aproximadamente de un 90%. Por su parte, el director de Ingesa, Fernando Pérez Padilla, ha significado la importancia que para él tiene este convenio, haciendo hincapié en que el incremento de la esperanza de vida ha llevado aparejado también cambios en el funcionamiento de la asistencia sanitaria. Con los tiempos, la asistencia sanitaria ha cambiado de forma radical. Ya no solo se nos exige asistencia sanitaria, sino que esta asistencia sanitaria
sea de calidad y esta asistencia sanitaria cubra un amplio abanico, un amplio espectro de pruebas complementarias, que cada día las tecnologías están más avanzadas, son más precisas, tienen menos efectos secundarios, pero también son más caras. En el acto se han proyectado varios vídeos tanto de personalidades del mundo médico ceutí como de algunos enfermos que han superado felizmente la enfermedad e invitan a realizarse el diagnóstico precoz. Y en próximas semanas está previsto, en próximos días tal vez, que comience a funcionar el centro penitenciario, el nuevo, en nuestra ciudad. Algo que no es del todo bien acogido por algunos sindicatos que denuncian, es el caso de SESIF, que las carencias de personal van a ser palpables, casi desde primera hora. La plataforma sindical, formada por la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, Comisiones Obreras, CESIF y UGT, ha denunciado este miércoles la desinformación de los funcionarios de prisiones sobre el nuevo centro penitenciario, que se inaugurará el próximo día 30. A menos de un mes de la inauguración, aún no se ha confirmado si va a haber o no transporte público. Tampoco se ha contratado ninguna empresa que gestione el bar. Pero estos no son los únicos problemas con los que cuenta el centro, que por falta de recursos únicamente abrirá un cuarto de su capacidad. Se van a abrir 4 módulos residenciales, se van a abrir 2 fundamentalmente, donde van a entrar los internos que tenemos ahora mismo prácticamente todos, y después se tiene que abrir aislamiento, ingresos, enfermería y módulo de mujeres. No se va a abrir más. La prisión de Los Rosales tiene capacidad para 200 internos y trabajan en ella 135 funcionarios. En el nuevo centro, en cambio, la capacidad se multiplica hasta llegar a los 1.700 reclusos, para lo que se necesitarían 400 funcionarios. Según los sindicatos, esta plantilla no se cubrirá debido a la negativa del Gobierno de ampliar la relación de puestos de trabajo. Otra de las principales quejas de los sindicatos, que ha transmitido Francisco Estela, secretario sindical de CESIF, es que tampoco se ha cambiado el grado de peligrosidad de la prisión, ni se ha formado a los funcionarios para manejar las nuevas tecnologías y medidas de seguridad con las que cuenta la nueva cárcel. Los sistemas de seguridad, los presos peligrosos y lo que conlleva todo un centro 1-1 lo vamos a tener. El problema es que no va a estar reconocido. Es decir, vamos a tener los mismos presos que tienen en otras prisiones igual de peligrosos, vamos a tener que utilizar los mismos medios de seguridad que en otras prisiones y vamos a estar haciendo lo mismo que ellos. Lo único que aquí no se quiere recalificar en 1-1, no porque no sea 1-1, que de hecho lo es. O sea, es 1-1 de hecho, pero no es de derecho. Desde la plataforma sindical han pedido públicamente la dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y de la subdirectora general de Recursos Humanos, Ana Velasco, por la lamentable gestión de la prisión que se está llevando a cabo y su falta de planificación. Para pedir públicamente el cese del actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. Entendemos que este señor es el mayor cáncer de la institución. Bueno, y la subdirectora de Recursos Humanos, Ana Velasco, igual. Además, los funcionarios de prisiones han organizado una concentración para reivindicar la mejora de sus condiciones de trabajo y el respeto a sus derechos laborales. Reivindicamos los derechos laborales y sindicales de negociación y económicos que hemos perdido durante todos estos años. 6:10 de la tarde, momento de repasar qué está pasando justo ahora en Ceuta y en el resto de España y el mundo. Nos lo cuentan los diarios tanto locales como nacionales. Empezamos por el diario El País. El gobierno está dispuesto a frenar el 155 si Puigdemont convoca elecciones en Cataluña. Fotografía de portada de una actitud pensativa para el presidente del gobierno, para Mariano Rajoy. Diario El Mundo, titular parecido aunque fotografía distinta. El gobierno abortará el artículo 155 si Puigdemont convoca elecciones. La fotografía es para algunas de las concentraciones celebradas en las últimas horas en Barcelona, pidiendo la libertad de los Jordis, Sánchez y Cuixart. Vamos con Ceuta. Entre humedades y cascotes, este inmueble apenas se mantiene en pie. Lo han declarado en ruina. El diario El Faro de Ceuta lleva esta información. El diario El Pueblo se inclina, por ejemplo, porque Caballas insta al gobierno a explicar por qué ha entregado el material del Díaz Flor a Defensa. Ceuta al día. La ciudad pedirá 30 millones a los bancos en 2018 y rebajará su deuda de vida hasta 183,8 millones de euros. La Verdad de Ceuta destaca que los sindicatos denuncian la mala gestión con el nuevo centro penitenciario. Y como les decíamos antes, va a llover y bastante. Temperaturas, la mínima de 17, la máxima de 23, con vientos de poniente y precipitaciones durante prácticamente las próximas 24 horas.
Este que venga, el 348-348, es el número agraciado del sorteo de la Cruz Roja de hoy, 18 de octubre. Este es el teléfono de emergencias, el 112. El 900-018-018, el de lucha contra el acoso escolar. Y el 016, el de lucha contra el maltrato. Llegados a este punto nos vamos a tomar, nada, un pequeñísimo respiro y enseguida estamos aquí de nuevo. No se muevan. Bien, mañana a esta hora se estará celebrando, 6:15 de la tarde, yo creo que sí, no recuerdo exactamente el programa, pero si no se está celebrando, debe estar empezando el Día Central del Mes de la Salud Mental. En teoría el Día de la Salud Mental es, no sé si mañana, ahora nos va a corregir nuestro invitado si nos estamos equivocando, pero en los últimos años los amigos de la asociación ACFEP se han venido arriba, en el mejor sentido de la palabra, y prácticamente más que un día en lo que nos han programado ha sido eso, pues un mes. Don Basilio García Copín, presidente de ACFEP, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Mañana es el Día Mundial de la Salud Mental? ¿O? Son nuestras 12 jornadas. Ah, las 12 jornadas, que no coinciden con el día... No, es el día 10 de octubre oficialmente. Ajá, bueno. Lo que pasa es que hemos realizado varios eventos para conmemorar ese día, dada la magnitud del lema que se daba este año, que es el salud mental y empleo, digamos. Entonces hemos organizado varios actos y mañana son las jornadas en la parte más teórica, digamos, de estos eventos. El título es sugerente per se, ¿eh? Salud mental y empleo, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, tanto contigo como con otros compañeros de ACFEP. Sí es complicado encontrar un empleo hoy en día. Bueno, pues no hace falta que expliquemos las circunstancias en las que vive nuestro país. Si encima una persona va con el estigma de padecer una enfermedad mental, entiendo que el camino todavía es más adverso, ¿no? Sí, por eso hay que dar ese salto y de ahí nuestro lema para este año a nivel nacional, que es trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. Esto nos abre, digamos, tres formas de ver el asunto. Trabajar sin máscara quiere decir que tenemos derecho a ese acceso al trabajo, pero también a hablar con naturalidad dentro de él de nuestro problema, si tenemos un problema de salud mental. Tratar este tema sin tabúes, de tal manera que haya una comunicación. Y si uno se siente inseguro o tal, pues que tus compañeros de trabajo pues te animen, te ayuden y el ambiente general sea bueno. Luego, emplear sin barreras, ¿qué quiere decir? Hay que convencer a los empleadores para que rompan esa barrera y se atrevan a trabajar con personas que tienen un diagnóstico, que tienen una medicación,
pero que pueden cumplir con su trabajo con capacidad y con mérito. Sí, porque haciendo una sencilla fórmula matemática, diagnóstico más medicación igual a absoluta normalidad. La fuerza quizá de mi testimonio en primera persona es esa, que yo he logrado con un diagnóstico y una medicación tener una vida normalizada en cuanto al empleo. Entonces mi testimonio es que la gente salga a la calle y lo intente y luche por su futuro y por su integración laboral. Claro que al otro lado tiene que haber una sociedad que te acoja y que te dé oportunidades, eso está claro. Basilio, sin ánimo de entrar en tu caso, les recuerdo que Basilio García Copín es el primer presidente, el único presidente en toda España de confederaciones regionales de salud mental que además de dirigir su asociación, obviamente, es enfermo, habla en primera persona. Decía, sin ánimo de entrar en detalles, bueno, pues que entiendo que son íntimos, ¿cuándo empieza tu relación con la enfermedad mental? Finalizando mi etapa universitaria, una crisis vocacional muy fuerte, me generé mucho estrés, no me comuniqué bien con mi entorno y esto me generó una situación que acabó en un episodio psicótico. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza, no se termina la vida, empieza tu etapa de superación. Entonces, a lo largo del tiempo, pues poco a poco, ganando capacidades, he logrado rehacerme y tener un horizonte, una autonomía y un empoderamiento, que es lo que desde nuestra asociación buscamos para que haya más ejemplos, ¿no? Ajá. Los primeros días tras ese, insisto, no hace falta que demos detalles, sino pinceladas generales, tras ese brote psicótico, no sé, ¿cómo son? Una vez que lo has superado, digamos, la primera línea de batalla, digamos, el brote en toda su emergencia, con toda su virulencia, ya pensando en frío, dices, bueno, no sé si tú tomas la decisión de inmediatamente o te aconsejan a familiares, amigos, de ponerte en manos de especialistas de... Bien, al principio te quedas un poco desentrenado de facultades, bien es cierto, con el disgusto del diagnóstico, la medicación en primera instancia, pero es el momento de la rehabilitación, empiezo a coger capacidades, empiezo a tener lectura comprensiva, empiezo a comunicarme, a relacionarme, a tener experiencias positivas. Y ese es el primer camino para la recuperación. Por eso en ACFEP tenemos nuestros programas de rehabilitación psicosocial, porque hay que entrenarse las habilidades, la mente. Yo tengo la teoría que es como un músculo que se puede entrenar, y llegado el momento uno está perfectamente capacitado y entrenado como para participar en sociedad a través de un trabajo, que es trabajo, digamos, que es el sinónimo de autonomía y de empoderamiento, que es lo que buscamos en última instancia. No sé cuánto tiempo hace eso. No, yo soy un veterano, estamos hablando de hace 22 años ya. Vale, en 22 años me sirve esa respuesta porque entiendo que puedes explicar perfectamente cómo ha evolucionado no solo el tratamiento hacia la persona con enfermedad mental, esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, sino los ojos con que el resto de la sociedad os miramos. Es decir, no sé si hemos conseguido ya desterrar aquel maldito tópico del enfermo esquizofrénico que degollaba a la familia y se paseaba, como comentamos la última vez que estaba por aquí, Ana Belén Núñez. Si poco a poco vamos bueno, pues viendo las cosas como son. Poco a poco, a través de jornadas como la de mañana, por ejemplo, que no es otro ánimo que favorecer la conciencia colectiva para que haya una comprensión de tal manera que el afectado por lo menos no tenga miedo a salir a la calle y sentir rechazo. Ese es el primer paso, que el afectado salga a participar. Ese es el primer paso. Entonces, la conciencia colectiva, lo que pasa es que a día de hoy está muy focalizada en este tipo de seminarios y el entorno donde hay un problema. Entonces, tenemos que llegar a la gran sociedad. Por ejemplo, el otro día en la jornada me llegó la profesora de enfermería que le haría muchísima ilusión que yo fuera a prestar mi testimonio a sus alumnos, porque sus alumnos viven con el estereotipo de la esquizofrenia como algo violento e inadaptado, cuando, por ejemplo, mi caso demuestra que no es así. Entonces, hace falta un trabajo de sensibilización a pie de calle y, como diría el Cholo Simeone, la salud mental se gana persona a persona. Entonces, la gente responde muy bien cuando tú tienes una acción positiva, la gente se mimetiza con tu positividad, pero hace falta ganar a más personas. Los medios de comunicación, y te pido, porque nos conocemos hace muchos años, creo que nos merecemos no engañarnos, que si tienes algo que reprocharnos, que lo hagas. ¿Qué papel estamos jugando en esto? Los medios. Sí. Con total sinceridad. Bien, a nivel de Madrid yo participo en jornadas en Madrid, tratamos este tema en profundidad. Allí hay un departamento de imagen, de influencia social, y siempre estamos al quite para llamar la atención cuando hay un titular o una noticia que intenta relacionar la enfermedad mental con un estereotipo, que no es cierto, que no se ha demostrado científicamente. Un estereotipo que suele ser de violencia o de inadaptación. ¿Qué ocurre? Que
que cuando atienden a nuestro conocimiento, pues reflexionan y poco a poco se va ganando también esa batalla. Aquí en Ceuta, por ejemplo, yo estoy muy contento con estos espacios que nos dais, o sea, al nivel de Ceuta, bien. Que algún día, por desconocimiento, se hace un titular que no es científicamente correcto, pues ahí estamos nosotros para reconducir, pero desde luego el papel de los medios de comunicación y difundir la realidad de la salud mental, digamos, en positivo, pues es un papel fundamental y ya me gustaría a mí que hubiese más campañas a favor de la salud mental. Insisto en que la autocrítica debe ser el papel principal de los medios de comunicación, sobre todo en temas tan sensibles como esto, y muchas veces cuando hemos visto casos, yo antes ponía un ejemplo, bueno, quizá demasiado bestia, ¿no?, pero basado en hechos reales, que fue aquel asesinato que, bueno, a todos nos conmovió, pero claro, quizá el periodista, más que buscar la foto espectacular y el titular sensacionalista, debiera haber buscado si esa persona, el asesino, creo que era de su padre, se había medicado, si sabía que tenía problemas, si se había medicado, si la familia, que creo que juega un papel fundamental en esto, había asumido el rol del hijo. Todas esas son preguntas que entiendo los periodistas, los medios de comunicación debemos hacernos antes de componer una información, ¿no? Sí, ¿en qué punto de la cadena se rompió de la cadena, ¿no? ¿En qué punto? Claro. Y si el detonante era su diagnóstico o su detonante es su naturaleza agresiva, porque no tiene... Hay personas que son agresivas sin diagnóstico. Efectivamente, entonces eso ya hay que tener mucho cuidado con hacer una causalidad de la enfermedad mental y un acto violento. De hecho, estadísticamente, somos el colectivo menos violento que hay, digamos. Efectivamente, según el Ministerio del Interior, creo que los últimos datos que consulté, creo que no hablaban ni del 1%, ¿no?, de personas. Entre el 1 y el 5. De todos los crímenes cometidos, o todos los delitos de sangre, creo que no llegaba al 1%. Entonces hay que ser escrupuloso, evidentemente, porque la gente se queda con el titular. Pero vamos, que estamos ganando terreno a pesar de todo. Y claro, y sobre todo con el movimiento en primera persona que está viviendo sobre todo el movimiento asociativo, que es que nosotros mismos estamos liderando la causa de nuestros derechos y de nuestra dignidad, que tradicionalmente jugaban nuestras familias, nos están dando el testigo, incluso, y decías tú que yo era el primero o único representante afectado, no, Andalucía se ha unido ya también. Pero ha venido después tuya. Después mía. Andalucía también, y estamos luchando para un futuro de prosperidad, de autonomía, de empoderamiento, de participación, que nos hagamos fuertes en nuestro rol psicosocial, que es lo que nos da nuestra salud, a fin de cuentas. Ajá. Dos preguntas para terminar. Una, bueno, pues creo que la más elemental. ¿Cómo va a ser la jornada de mañana? ¿Quién interviene? Bien, son tres partes diferenciadas, ¿no? En primer lugar, hacemos alusión en un formato de mesa coloquio, que nos ayudará la televisiva Beatriz Palomo, que viene colaborando con nosotros. Entonces, tres personas, es un testimonio en primera persona sobre la experiencia laboral, que estoy yo mismo, está nuestra vicepresidenta, que es Inma Carrasco, y otra chica que participa con nosotros en el grupo de terapia, que es Silvia, y vamos a contar en primera persona lo que ha supuesto la experiencia laboral para nosotros, de tal manera que el público pues se enriquezca con estos comentarios. En segundo lugar, algo más técnico, que es, bueno, y cuando aparece un síntoma, cuando hay algo que falla, ¿qué es lo que hacemos? Entonces se trata de un coloquio más teórico sobre cómo se interviene cuando aparece un debut de un síntoma de que hay algún problema, ¿no? Entonces estará la psiquiatra nueva, que no tengo el gusto de conocer todavía, que es Carmen Manso, del Hospital Universitario. Estará nuestra gerente, Ana Belén, que está muy curtida, porque ella trabaja a pie de obra con estos problemas y conoce perfectamente cómo atender a una persona que presenta algún síntoma. Y luego el testimonio de lo que no pueden faltar, de un familiar, que es Nieve, que es nuestra secretaria también, y también nuestra usuaria, que es Lidia Parra, que es una chica estupenda, muy participativa, muy entusiasta, y que espero que no tenga nervios y se exprese estupendamente y nos ilustre también, ¿no? Y por último, ya más enfocado lo que es el itinerario de empleo, pues en Ceuta hay dos organizaciones que tienen itinerarios de empleo, como son Plena Inclusión y Síndrome de Down. Entonces los técnicos de estos dos itinerarios, que son Maximina Paniagua y Ángela Jiménez, con los usuarios que ellas trabajan, pues nos van a informar de qué fórmulas hay para lograr ese sueño, que es que una persona con discapacidad pues pueda tener un trabajo autónomo, ¿no? Estas son las tres partes diferenciadas, y para terminar, pues nuestro clásico concurso ya lleva por 7 ediciones de concurso de repostería, que nos hace mucha ilusión, que son golosinas que se toman durante el café. Y bueno, a lo que hay que añadir, porque al principio habrá unas palabras de nuestro director del Inserso, Alfonso Grande, yo mismo, e intentaré transmitir la idea
de que no hay felicidad individual, sino hay felicidad colectiva. Intentaré incidir en ese tema de que somos una colectividad y mientras algo falle, los demás no tenemos que sentirnos concernidos. Y por último, pues a ver si está prevista las palabras de cierre de la consejera de Sanidad y de yo mismo. Y entonces, que el balance sea positivo y nos despedimos hasta el año que viene, a ver si podemos celebrar muchos logros. Por supuesto, esperemos que sí. Ya les digo, un logro que han conseguido. Ellos hacen las mejores napolitanas que me he comido en mi vida. Eso les garantizo. Y ya por último, Basilio, hablábamos antes de la entrevista que quisiéramos tener un recuerdo para las familias, porque siempre hablamos de las personas que padecen enfermedad mental y tal. Vosotros creo que atendéis a unas 150 personas de modo directo, pero también habría que empezar a hablar de cuántas familias atendéis. Sí, familiares han sido 25, 30, pero vamos, que están involucrados también, se nota que hay ese ánimo de sacar a los suyos adelante. De hecho, hoy día el 86% de los casos de salud mental se viven en el seno familiar. Es decir, el nivel de empoderamiento de nuestro colectivo es todavía muy pobre. Y el sueño de una familia, sobre todo, es que su hijo el día de mañana tenga una autonomía y tenga una participación en solidaridad. Ese es el mayor sueño de la familia. Y a ver si entre lo que es la atención sanitaria y lo que es una política en salud mental para la inclusión laboral lo logramos. En estas familias, y ahora sí que concluimos, sigue pesando aquello del qué dirán. En algunos casos, entiendo. Sí, es la batalla que hemos comentado antes, es la batalla de la conciencia colectiva. Cuanto más información, cuanto más conocimiento, menos estigma. Es una razón matemática. Bueno, pues con esa fórmula que esperemos todos seamos capaces de aplicárnosla, nos despedimos, porque creo que precisamente tienes que presidir un jurado, un concurso, algo menos. En fin, sí. Mantenemos el misterio. Mañana todo eso en el Salón de Actos del Palacio Autonómico, ¿no? Sí, como tradicionalmente. Como tradicionalmente es. Basilio, muchas gracias y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, ¿de acuerdo? A vosotros. Seguimos en un par de minutos.
En fin, volvemos al colegio. Algunos ya nos gustaría tener edad para aquellos momentos, ¿verdad? Pero no nos vamos a poner ahora melancólicos a pesar de que el día invita a ello. Vamos, como cada miércoles, a hablar de cuestiones relacionadas con la educación. En esta ocasión con nuestra profe de cabecera, doña Verónica Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Oye, esto el proyecto Capaces, como diría aquel, ¿esto qué es lo que es? Pues el proyecto Capaces es un proyecto que ahora acaba de recibir una mención, es finalista de un premio, del Premio de Educación en Derechos Humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es un proyecto inclusivo, es un proyecto para todo el mundo, para alumnos con buenas notas, con malas notas, con algún tipo de discapacidad, sin ella. Es un proyecto de asociaciones, de ONG. Es decir, aquello que comentamos en programas anteriores, quizás creo que la semana pasada hablamos de las fronteras de la escuela, ¿no? De los muros, es decir, que la escuela no acababa a las 2 de la tarde con el timbre de la última clase, que salió todo el mundo disparado y hasta mañana, ¿no? Hablábamos de la comunidad educativa. De la comunidad educativa. Sí. Bueno, este proyecto se ha desarrollado exclusivamente en Ceuta, en el Instituto Almina, no sé si en más centros educativos, cuéntame. Más centros educativos no, se ha desarrollado en el Instituto Almina, en la barriada de Villasovita, en el Centro de Inmigrantes San Antonio también, y en lugares de ocio como puede ser la cafetería Jauja, que está en la Plaza de los Reyes. No está todo junto, pero bueno. No, por eso te digo que es un proyecto inclusivo y es un proyecto, digamos, de ciudad. Lo decía por aquello, perdona, de la comunidad educativa, del Centro Cultural del barrio. Bueno, pero si entendemos como comunidad educativa, si entendemos Ceuta, es un proyecto de Ceuta. Claro. Y es un proyecto que va a llevar a Ceuta, en concreto ya la semana que viene, lleva a Ceuta a Madrid. Bueno, la verdad es que es importante, ¿no? Una organización tan importante como, valga la redundancia, como los Estados Iberoamericanos, que se fijen en un proyecto realizado por una ciudad pequeñita en el norte de África, la pequeña ciudad de por ahí abajo, ¿no? Como dirían algunos. ¿Con cuántos competís? Pues no lo sé, no tenemos los datos de esta convocatoria. Esta es la segunda convocatoria. En la primera hubo en España 300 centros que se presentaron. Se seleccionó en una primera, los finalistas, se seleccionó a 15 centros. Y bueno, si más o menos las cifras son parecidas, pues estamos ahora compitiendo con 14 centros de España. Con 14 centros de España, no sé si esto será una fase nacional y después iríamos a una fase ya iberoamericana. Efectivamente, estamos esperando. El martes próximo recibimos el diploma de finalistas y a finales de mes, principios de noviembre, ya sabremos si somos finalistas de la fase iberoamericana. Que se celebraría... En Colombia. En Colombia. Bueno, no parece mal sitio, Para hablar de derechos humanos es un buen sitio. Creo que Colombia, creo que Colombia no debe ser mal sitio en general, ¿no? Eso, para cualquier cosa. ¿verdad? Para cualquier cosa, pero bueno, para esto también, para la educación y el reencauzamiento, vamos a decirlo así, de la vida de las personas a través de la educación, tampoco debe ser en mal lugar. ¿Cuántos alumnos, alumnas, padres, madres, profesores, profesoras habéis participado en este proyecto? Bueno, pues ha habido un grupo que es el que ha movido todo esto, un grupo de trabajo que pertenecía también al Ministerio de Educación, a la Unidad de Programas Educativos, que estaba formado, pues ahora mismo no sé decirte, creo que éramos seis personas, 6 profesores de diversos niveles, desde formación profesional a secundaria. Había también un maestro del aula de inmersión lingüística, intérpretes de signos, de lengua de signos, es decir, que ese era el grupo que dinamizaba todas las actividades. Luego han participado, pues por ejemplo, en el Café con Signos, han participado todos los profesores del instituto y alumnos, fundamentalmente alumnos de formación profesional básica, que precisamente son aquellos que, bueno, con los que menos suele contarse, ¿no? Los alumnos de formación profesional básica, recordemos que son los que vienen de una historia de fracaso escolar, de autoestima muy baja. Es que la formación profesional siempre ha tenido muy mala fama. Antes hablamos del estigma con Basilio García Copín y, perdona que te interrumpa, siempre se había considerado la FP como, bueno, el niño no vale para nada, no mete en la FP, por lo menos que aprenda a cambiar ruedas. Esa ha sido la mentalidad histórica en torno a la FP, por eso decía que es cierto que ha tenido esa connotación negativa siempre. No sé si también de alguna manera con eso
también sacáis brillo a algo que efectivamente no es así. Ahora, desde luego, ahora te aseguro que no es así. De hecho, bueno, ya sabes que el Instituto Almina desde hace muchos años tiene su jornada de puertas abiertas, que se llaman Almina, ven y serás. Y bueno, está clarísimo que cada vez hay más gente que estudia FP, pero incluso como puerta hacia la universidad. Ya son varias las personas que conozco que han comenzado una carrera universitaria teniendo un título, un grado superior y bueno, me dicen, hay una diferencia abismal entre la gente que viene de bachillerato y la gente que viene de un ciclo de grado superior. Porque, claro, la práctica, el manejo de ciertas cosas no es el mismo en alguien que ha estudiado bachillerato con unas materias que ya son las tradicionales, ¿no?, las que todos conocemos, de filosofía, historia, matemáticas, física y química, que alguien que ya ha estudiado algo relacionado con la materia. Bueno, ¿qué pintan en esto los amigos del Centro San Antonio? Bueno, pues los alumnos de formación profesional básica son los que llevaron a cabo varias actividades, entre ellas Español en Inmigración, que trataba de enseñar español a las personas migrantes. En principio era solamente enseñar español, ellos hicieron un manual de español con las situaciones que ellos consideraban que eran más comunes entre la población migrante, por ejemplo, pues el médico, ir al médico, ir a la compra, eran situaciones de la vida diaria que estas personas pues tendrían que pasar tarde o temprano, y entonces pues empezamos haciendo roleplay, después surgió lo de la gramática, porque claro, la verdad es que ha sido muy bonito porque ha sido también muy intuitivo. Entonces hemos llegado a generar un manual de español pasando por todas las fases, por las fases de reconocimiento o detección del problema, cómo solucionarlo, y todo lo han hecho los alumnos de formación profesional. Entiendo que además la intuición debe ser, como tú bien decías, un pilar fundamental, porque no podemos ver al colectivo de inmigrantes que tenemos en nuestra ciudad como un algo monolítico. Es muy variado, es muy diverso, hay distintas religiones, distintas nacionalidades. Distinta formación también. Distinta formación, nos encontramos bueno, pues desde peones de albañil hasta directores de cine o jugadores de fútbol internacional, pasando por médicos o fontaneros. Sí, de hecho había varias personas que habían estudiado una carrera o que habían venido a España pues dejando empresariales en segundo o en tercero. Es decir, que tenían ya una formación seria y una formación básica muy fuerte. Y bueno, también para los alumnos ha sido muy bonito porque bueno, no solamente han enseñado español, es que para estas personas ellos han sido como las puertas, ¿no?, al mundo occidental o europeo, ¿no? Y la verdad es que ha sido un trabajo precioso para ellos. ¿Durante cuánto tiempo, Verónica? Pues empezamos el curso pasado aproximadamente en octubre, noviembre. Empezamos con la formación. En el Café con Signos, por ejemplo, la primera vez que lo hicimos fue en diciembre, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y luego ya pues cada 3 semanas íbamos haciéndolo, ¿no? Que esto también ha servido de mucho para nuestro alumnado, porque al aprender lengua de signos, ellos son de formación profesional básica de cocina y restauración, pues bueno, cuando han hecho sus prácticas, si alguna persona sorda se ha encontrado con ellos, pues seguro que ha podido comunicarse perfectamente y pedir su desayuno o lo que pidieran en lengua de signos. Ajá. Asignatura que, insisto, vuelvo a plantear una vez más, debiera ser alguna vez incluida en los libros de texto, ¿no?, en los currículos educativos. Pues sí, además cada vez, a mí me consta que cada vez son más las personas y los centros educativos que lo están haciendo, porque, bueno, en concreto en mi centro es centro de referencia de alumnado sordo, y bueno, sí estamos más acostumbrados a hacerlo, pero tratándolo con las familias y tal, pues sí que me han dicho algunas, pues en el colegio de mi hija ya lo están haciendo, están enseñando lengua de signos y cuestiones básicas como saludos y tal, y la verdad es que sí que debería ser obligatorio, claro que sí. Bueno, pues vamos a ser optimistas. Lo propongo ahora, antes de que te vayas a Colombia, ya directamente, ojalá, o de que vayáis a Colombia, vamos a hacer algo ojalá, aquí con la lengua de signos. Hasta entonces, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Un placer, Juanjo. Seguimos en unos minutos.
Los más observadores habrán visto que en la solapa de mi camisa, desde principios del programa, luce un lazo azul. En otros tiempos todos sabíamos lo que, por desgracia, significaba el lazo azul. Hoy hay que decir que, aunque en una tonalidad más oscura, tiene un significado también de esperanza, porque es aquel que se emplea para reivindicar, solidarizarse con las personas que han padecido algún tipo de enfermedad relacionada con el colon, algún tipo de enfermedad cancerígena. Viene esto a colación porque hoy se ha presentado en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez el convenio entre la Ciudad Autónoma y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para hacer hincapié en la detección precoz. Me van a permitir que salude a la jefa del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, vaya palabrita, de la Ciudad Autónoma, doña Ana Rivas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y si aquello de más vale prevenir que curar y de la detección precoz nos puede salvar una vida, queremos hacerlo visible con más de un tópico, bueno, pues les voy a presentar a un buen amigo que, gracias a la detección precoz, nos puede contar que ha superado el cáncer de colon. Don Julio Cajal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana, lo primero, este convenio lo que se va a hacer es, lo que va a servir es para hacer hincapié en precisamente eso, en casos como, bueno, pues como el de Julio, que pueden salvarse con una revisión, con una detección precoz a tiempo, ¿no? Eso es. La detección precoz tiene dos grandes ventajas. Una, que disminuye considerablemente la mortalidad por el cáncer de colon, porque el porcentaje de supervivencia es superior al 90%, y otra, que disminuye también la morbilidad. Si el cáncer se detecta en un estadio tan precoz como lo puede detectar el test de sangre oculta en heces, las intervenciones que hay que hacerle a la persona son muchísimo menores que cuando el cáncer se detecta en un estadio ya avanzado. Simplemente podría consistir en eliminar un pólipo, y no es lo mismo eliminar un pólipo que eliminar un trozo de colon, con el consiguiente cambio en la vida, en la no contra natura, en fin, la vida de una persona a la que simplemente le han quitado un pólipo y ya tiene que hacer sus revisiones, no tiene que hacer nada más, a la vida de una persona que tiene una no contra natura, no es la misma. Entiendo que lo que verdaderamente cambia, lo verdaderamente novedoso de la rueda de prensa, de la presentación de esta mañana, es que directamente vais a ir a aquellas personas, vais a enviarle cartas a aquellas personas que consideréis que están en un grupo de en una edad, que por supuesto están en un grupo de riesgo, antes de que aquellas personas per se vayan a los servicios. Es decir, véngase usted por aquí, que le queremos echar un vistazo, que esto no duele, que esto es gratuito, que le podemos salvar la vida, pero antes de que esa persona incluso se lo plantee si debiera asistir o no a... Así es, el programa es para personas aparentemente sanas. El test de sangre oculta en heces detecta una pequeñísima cantidad de hemoglobina, que son un componente de la sangre en las heces, detecta hasta 50 microgramos de hemoglobina por gramo de heces, y una persona que está perdiendo esa pequeñita cantidad de sangre por las heces no tiene ningún síntoma, no se da cuenta. Es la única manera de poder detectar este cáncer de manera precoz. Esa persona no tiene absolutamente ningún síntoma, ni tiene estreñimiento, ni tiene diarrea, ni tiene dolor, ni tiene nada. Y esta prueba, el test de sangre oculta en heces, permite detectarlo en un estadio muy precoz. La edad que se da esta mañana es de 65 o 69 años. Julio Cajal evidentemente no llega a esa edad. Creo que bastantes menos. Sí, bastantes menos. En tu caso, ¿cómo fue, Julio? En mi caso fue, que me notaba súper cansado y fui a mi médica, y eso es lo que me mandó, unas muestras en ese, y ahí es donde me lo vieron, realmente, que ya me mandaron al digestivo, y Javier Guerrero me dijo, mira, vamos a hacer una colonoscopia pronto porque está ahí al lado del riñón derecho. Y desde entonces, bueno, pues el tratamiento... Y desde entonces, pues ya está, primero me tuvieron que poner bolsas de hierro porque la pérdida, y al final pues me tuvieron que operar, que me la han hecho con la paroscopia porque me la han cogido a tiempo y todo muy genial. Tú eres de las personas, creo que hay 4 o 5, me ha parecido, no sé exactamente el número, que han padecido esta enfermedad y que habéis querido salir dando la cara en ese vídeo promocional que dentro de poco se va a ver
prácticamente todos los medios de comunicación para animar a la detección precoz, porque tú mejor que nadie sabes que esto te puede salvar la vida. Sí, yo animo a todo el mundo, vamos, que el que pueda y que no tengan miedo, que vamos, que de todo se sale, todo a tiempo de todo se sale. Y que se hagan la prueba, que vamos, que no duele ni mucho menos, vamos. Hay un dato que ha dado esta mañana, creo que ha sido la consejera de la Nieto, que me parece un dato fulminante. El 90% de los casos de cáncer de colon pueden tener un final feliz con esto de la detección precoz. Efectivamente, entonces es que es un número que los números cantan, ¿no? Respecto a la edad también quería decir que Julio es un caso un poco especial porque tiene una cierta predisposición familiar. Entonces nosotros vamos a empezar el programa por la edad real de máxima incidencia del cáncer, que es 65 a 69 años. Luego lo ampliaremos hasta los 50, porque empezamos con un programa piloto. El resto de comunidades autónomas que lo hacen, bueno, pues cada una lo ha hecho como adaptándose también a las peculiaridades de su territorio. Algunos han hecho también como nosotros vamos a hacer, de 65 a 69 años, a todo el mundo que tiene entre 65 y 69 años. En otras han hecho la mitad de un territorio un año y la otra mitad otro año, o un área de salud, o una zona determinada. Nosotros creímos que era más conveniente hacerlo llegar a toda la población y que no se nos escapen los que tienen más riesgo. Entonces empezamos 69, 68, 67 hasta 65, este primer programa piloto, y luego lo ampliaremos hasta los 50, que son lo que todos los programas nacionales e internacionales dicen que son los años de mayor incidencia. Aquellas personas que, como sea el caso de Julio, bueno, pues tengan algún antecedente familiar, deben tener un poco más de precaución. Ocurre, por ejemplo, con el cáncer de mama, aquellas mujeres que han tenido varios episodios a lo largo de su familia, bueno, pues quizá deban adelantar un poco la revisión. En este caso vale exactamente lo mismo, ¿no? Efectivamente, sería un caso diferente al programa de detección precoz nuestro, ¿no? El nuestro va dirigido a sanos. Las personas que tengan antecedentes familiares ya deben estar en seguimiento por su médico de cabecera y su digestivo, que establece la periodicidad de los controles. Bueno, Julio, entiendo que uno ve la vida de otra manera cuando le pasan cosas como esta, que afortunadamente nos estás contando aquí con toda la naturalidad, y que uno siempre se teme que va a ser peor el camino, pero por lo que tú me dices, bueno, pues un ratito, ¿no? Un rato de nada, vamos. Yo me pegué 6 horas, estuve yo en quirófano, pero vamos, 6 horas porque estaba en un sitio ahí un poquillo delicado, pero vamos, que sin ningún problema, vamos. Es que yo a todo el mundo le aconsejo que se haga la prueba, y más los que tengan antecedentes familiares, claro. Vamos, a todo el mundo se lo digo. Me dice, no, es que yo mi padre, digo, tío, si puedes darte la prueba que no te cuesta nada, tío. Va a tu médica, se lo pide, y dice, vale, a ver si me animo, Y ahí estamos. Y bien, o sea, tú das fe de que esto que se ha comentado esta mañana, de que es gratuito, de que no duele, etcétera, tú das fe de que no es, sí, que no duele, no, que es verdad. No, que es verdad, que no duele, vamos, ni mucho menos. Yo me fui al quirófano con las manos arriba, que iba, vamos, perfecto, y salí igual, vamos. Ajá. Que eso es, vamos, que es una operación como otra cualquiera, si te saliera positivo, porque que no tiene por qué salir positivo 100%. Sí, porque la prevalencia, ¿cuál es en Ceuta, no? Mira, en el resto de España, el 93% de la gente que se hace la prueba le sale negativo y un 7% sale positivo. No siempre que sale positivo quiere decir que haya un cáncer de colon. Tienes probabilidades de tener un cáncer de colon en un estadio muy inicial, pero a veces puede ser otra patología. Esos son los datos nacionales. Los nuestros los veremos cuando empecemos a hacer muchas pruebas. Ajá. Entiendo que estaremos más o menos por ahí, ¿no? Me supongo que sí. Fernando Pérez Padilla, el director de Ingeso, decía esta mañana que en los últimos años la medicina ha evolucionado, a la par que afortunadamente cada vez vivimos más, y esto, bueno, pues cambia algunos conceptos, no solo de la atención, sino también de todo lo que nos rodea, que hay una atención integral, gratuita, etcétera. A lo que me refiero, el cáncer de colon es, como se suele decir, con todo el respeto del mundo, una enfermedad de sociedades mayores, o tiene tanto impacto en nuestra sociedad en los últimos años porque vivimos más como país. Bueno, ese es uno de los factores. El cáncer es obvio que es una de las epidemias que tenemos actualmente, por eso el servicio de epidemiología, que a ti no te gusta. Y directora del programa. No es que no me guste, es que la palabra tiene... Sí. Entonces, antes se tenían epidemias de enfermedades transmisibles.
sarampión, de tal, seguimos teniendo alguna epidemia de gripe y de otras cosas, y ahora tenemos epidemias de cáncer. Y sí, el cáncer pues está relacionado con la edad y está relacionado también y mucho con los estilos de vida, con la alimentación, con el ejercicio físico, con los tóxicos ambientales o laborales, o otros tóxicos que tomamos porque queremos, como el alcohol y el tabaco, no solo con la edad, mucho más con los estilos de vida. Mucho más con los estilos de vida que con la edad. En fin, pues ya para concluir, milimétricamente os pido, porque estamos casi fuera de tiempo, aquellas personas a las que le hayamos hecho levantarse del sofá, es decir, no, yo me quiero hacer la prueba, ¿dónde se tienen que dirigir? Nosotros vamos a mandar una carta desde la Consejería a todas las personas que están incluidas en el programa. Son 2.877, si no recuerdo mal. Entonces, el que tenga entre 65 y 69 años, con derecho a asistencia sanitaria, tanto pública como privada, va a recibir esa carta. Obviamente no vamos a mandar todas en una semana, las iremos mandando periódicamente. Empezaremos, como digo, por los de 69. Puede pasar que alguien no esté en la base de datos que tenemos, es raro, pero podría pasar. Bueno, pues tenemos unos teléfonos a los que dirigirse, tenemos un mail en el que se pueden inscribir y una web a la que se pueden dirigir con todos los teléfonos de información. Y no voy a decir todos, pero sí que muchos viernes vamos a salir a la calle a captar a las personas y a explicárselo in situ, las ventajas del método. Ana, muchas gracias. Don Julio, hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias. Y les recuerdo que dentro de una horita está por aquí Laura Ortiz para contarles la crónica informativa, la mejor crónica informativa de este miércoles, que se apellida 18 de octubre. Nosotros volvemos, si les apetece, mañana a partir de las 6 de la tarde. Sean felices.